Escuchas Bonita Radio. Síguenos en bonitaradio.net. Búscanos en Shoutcast. Descarga la aplicación XIIA Live para tu celular. Programa tu propia radio con podcast a través de iTunes e iVoox. En línea con tu mundo. Las expresiones vertidas en el siguiente programa no representan necesariamente la opinión de Bonita Radio. Las opiniones son exclusivas de sus autores. Bienvenidos a Puerto Crítico, un puerto seguro para la crítica, desde el amor y la alegría, desde el compromiso y la solidaridad. Un espacio de análisis y debate donde la ciudad y el pensamiento crítico son protagonistas. Bienvenidas y bienvenidos a Puerto Crítico. Estamos aquí en Bonita Radio, en red global a través del internet y en este programa en Puerto Crítico en red translocal, ya que les habla Juan Carlos Rivera Ramos, alias Juanqui, desde San Juan de Puerto Rico, y Miguel Rodríguez Casellas desde Sydney, Australia. Miguel, un abrazo, ¿cómo estás? Un abrazo aquí ya por el segundo café, o sea que ya tú sabes, allá encendido. Exactamente. Como ustedes saben, ya allá es jueves, o sea, ya es mañana. Y como quiera, el día que sea que usted esté escuchando este programa, ya es al otro día en Australia. Así que Miguel ya va por el segundo café, yo necesito uno. Estos días lluviosos pues siempre exigen un poquito de estímulo por la tarde. Pero bueno, el programa de hoy, número uno, estamos muy contentos por tener a la invitada que tenemos con nosotros. Nos parece que es una protagonista en la política puertorriqueña y en las luchas sociales que estamos teniendo en estos momentos y en otros momentos también en los últimos años. Habría mucho que decir para presentarla, pero pues no necesita presentación. Y más que nada me gustaría decir que hoy vamos a estar hablando sobre diferentes temas, digamos, temas definidos por la coyuntura histórica que estamos viviendo. En lo inmediato, lo nacional, las luchas por la justicia ambiental, en contra del racismo ambiental, a favor de la vida y de la salud, y de manera más específica en contra de las cenizas tóxicas que se están enterrando y derramando por todo el archipiélago borincano, porque sabemos que en Peñuela, pero también ha sido alrededor de todo Puerto Rico a través de diferentes medios y formas, y también en República Dominicana y en otros lugares. Así que un poco hablar sobre el estado de la situación de la lucha en contra de las cenizas tóxicas en Peñuelas, específicamente del proyecto PS 340 del Senado, que lo impulsa y lo crea y lo impulsa María de Lourdes Santiago, quien es la persona que nos está visitando hoy. Y también queremos aprovechar que la tenemos con nosotros y reflexionar sobre el independentismo en Puerto Rico, sobre las elecciones, sobre el Partido Independentista Puertorriqueño y sobre su experiencia como candidata a la gobernación de Puerto Rico. Y cómo no, también la historia se impone, y también queremos entonces reflexionar sobre Fidel Castro Ruz, obviamente su muerte, y un poco una reflexión de qué ha significado o podría significar también en el futuro pues su persona como personaje político del siglo XX y bueno, primera década del XXI. Así que todo eso, María de Lourdes, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes, qué bueno que te conozco. Miguel, saludos. Saludos. Llevábamos pendiente un tiempito, habíamos hablado cuando Miguel estuvo acá en Puerto Rico de hacer el programa, gracias a Sixto que está aquí en los controles. Y qué bueno que estamos aquí para hablar de 3 o 4 cosas importantes. Muy bien, empecemos entonces por el principio, y valga la redundancia. Como dicen en The Sound of Music. Exacto. Let's start at the very beginning, a very good place to start. Exactamente, de acuerdo. Así que vamos a hablar del proyecto del Senado PS 340. ¿De qué trata y cómo va la cosa? Sabemos que obviamente esta lucha lleva tiempo, pero en las últimas semanas ha habido pues más tensión y hoy hasta los camioneros se tiraron para San Juan. Y
fuiste arrestada, me parece que hace 2 o 3 días atrás, otra vez. Mira, esta es una historia un poco larga, la de la ceniza. En Puerto Rico se está produciendo energía que compra la Autoridad de Energía Eléctrica mediante la quema de carbón. Es una empresa privada que se llama Applied Energy Systems, están en Guayama. Y es gente que trae carbón desde Colombia y lo queman allí al son de unas cuantas toneladas al día. Cada día se generan de 600 a 1,000 toneladas. Para que la gente tenga una idea, un vehículo pesa entre 1 o 2 toneladas dependiendo del modelo. Eso son muchas cenizas. Es 250,000 de toneladas de cenizas al año. Cuando se firmó ese contrato, precisamente conociendo la naturaleza tóxica de estas cenizas que tienen, por ejemplo, tienen cloruro, bromo, perdón, tienen boro, vanadio, litio, muchas cosas malas. Estas cenizas se depositaban en República Dominicana porque el contrato que tenía AES con la autoridad decía que no podían depositarse en Puerto Rico, pero para que no tuvieran que pasar tanto trabajo, la Junta de Calidad Ambiental dijo, bueno, algunas de esas cenizas, mira lo que puedes hacer. Las manejas como si fueran un material de construcción, lo que se llama un agregado, que eventualmente se le puso la marca Agremax. Pero son cenizas, cenizas. Y esas cenizas se utilizaron para establecer la base de urbanizaciones como Parque Gabriela en Salinas, y menciono especialmente Parque Gabriela porque fue muy estudiado, ha sido muy estudiada esa comunidad, pero está en un centro comercial en Arroyo, están en muchas vías públicas, en caminos vecinales, en puentes, en carreteras, en la misma comunidad, en Jobo, donde está la fábrica de la carbonera, allá en Guayama, pues ¿cuánto camino por ahí hay? Porque es que realmente son muchas cenizas, tenían que hacer algo con ellas y decidieron tirarlas en las casas de la gente, en los caminos. Wow. Y no fue hasta que los dominicanos dijeron aquí no, porque empezaron a verse los resultados adversos en la salud, en el ambiente, casos de malformaciones congénitas, problemas respiratorios. Se llevó el caso a los tribunales y AES prefirió transar el caso en lugar de verlo, pero surgió una nueva situación para la compañía. ¿Qué hacemos con este reguerete de ceniza? Y comenzaron a traerlas a Puerto Rico, a pesar de que todavía era ilegal. Comenzaron a traer, no solamente las que depositaban como, entre comillas, agregado material de construcción, sino empezaron a depositar las cenizas en crudo, por así decirlo. Pero como en la democracia hay unos que somos más iguales que otros, pues consiguieron que la Junta de Calidad Ambiental autorizara el depósito en la misma resolución en que dijeron, fíjate, y aquellas que estabas usando de material de construcción, como que de pronto ahora, 12 años más tarde, nos hemos dado cuenta de que no son tan buenas nada. Así que lo que vamos a hacer, no las sigas poniendo por ahí en las carreteras, en las urbanizaciones, pero te vamos a dar permiso para que las lleves a unos vertederos que tienen un nombre muy elegante, que es sistemas de relleno sanitario, que son básicamente vertederos con un liner, tienen una cubierta que se supone que evite el lixiviado, que se cuelen los residuos líquidos al terreno. Y cuando eso comenzó a ocurrir, empezaron a depositarse en Peñuelas y en Humacao. Y la comunidad de Tallaboa en Peñuelas, que es una comunidad con una historia bien larga, de muchas luchas ambientales, fue quien dio realmente la voz de alerta. Y es una comunidad, mira, esa gente padeció amargamente la presencia de las petroquímicas, la Corco, que todavía queda ese adefesio allí. De hecho, hay un compañero del partido, Silvio Echevarría, que tiene un hermoso libro de cuentos de la refinería, de las condiciones en las que trabajaba la gente allí. En esas mismas refinerías había estructuras con asbestos que han sido demolidas en forma muy irregular. Eso ha provocado también contaminación, cierre de escuelas. Tuvieron un incendio, hubo unas gomas quemándose ahí en la... 5 años. 5 años. Con un sumentín, respirando eso. Desde el expreso uno veía así la humareda. Una planta de ácido que resultó en la imposición de multas altísimas. Mira, hasta muertos quemaban allí de forma ilegal. Wow. El gasoducto y ahora pues la ceniza. Así que nosotros... Es una comunidad con la que yo tengo vínculos muy cercanos, porque los líderes allí son además líderes del Partido Independentista, gente a la que yo tengo un respeto enorme. Y se radicó el proyecto a petición de la comunidad, junto con ordenanzas municipales que sí logramos que se aprobaran. Hoy en 44 municipios hay ordenanzas municipales que prohíben
el depósito de la ceniza y que han sido fundamentales en Humacao y en Peñuelas para iniciar el largo viacrucis judicial, pero fueron esas ordenanzas los instrumentos jurídicos que permitieron eso. Y yo radiqué ese proyecto el 4 de febrero del 2013. Y pasó un mes, y pasaron 2, y pasaron 6, y pasaron 8. Y llevamos para casi 4 años. Y el proyecto, pues, aunque había tenido vistas públicas, el único resultado había sido primero la preparación de un sustitutivo al que yo me oponía porque permitía que se designaran lo que se llaman zonas de contención. Es como una gran charca en la que tú dices, bueno, pues cenizas del mundo, venid a mí. Y echas todas las cenizas ahí. Y eso ha tenido muy mala experiencia, ese tipo de modelo en Estados Unidos, porque han colapsado algunas de estas charcas. Así que el proyecto, ese sustitutivo eventualmente tuvo que retirarse, queda la versión original. Y esa es la pelea en la que estamos, que ha tenido pues un resurgir en la opinión pública por los arrestos de la semana pasada. Y a mí me tocó lo que para mí, ¿verdad? De verdad es algo, y no lo digo por... Es en serio, un privilegio, porque estaba al lado de gente... Bueno, al lado mío estaba Janina Moreno, al otro lado estaba Nolo Díaz, gente con la que yo estaba luchando durante años. Y ese día fuimos arrestados 41 personas. 2 días antes se habían arrestado a 21 más. Así que llevamos por 60 y pico los delincuentes que enfrentaremos a la justicia en la próxima semana por oponernos al depósito de ceniza. Miguel. Sí. Eso fue un paréntesis musical. Con entrada y todo. Sí, con entrada y todo. Diablo, gracias, Juan. Adelante. Dios mío. ¿Cómo ves el ambiente de la legislatura, María de Lourdes? O sea, de momento... O sea, aquí obviamente hay una historia de mapuche. No sé a quién están protegiendo o a quiénes están protegiendo, y en esto me refiero al Partido Popular en particular. O sea, bueno, un detalle bonito, Miguel, es que uno de los incorporadores de uno de los vertederos de Ecosystem es Roberto Prats. Wow, eso detallito. Ya es oficial, ya se está manejando públicamente. Es algo que, bueno, por lo menos a nosotros nos consta, ¿verdad? Se aparece así en la página del Departamento de Estado. Y de hecho, bueno, en uno de los casos que se vio, se tuvo que pedir la inhibición de la jueza porque era su hermana. Ay, Dios mío. Pero por ahí es que voy. ¿Cómo ves ahora mismo? O sea, si ahora ha habido un giro y de momento de estar con esta discusión en minoría, de momento tienes gente del propio Partido Popular apoyando el que esto tiene que de alguna manera resolverse. Ese giro, ¿de dónde está saliendo esto? O sea, ¿cómo ha ocurrido? ¿Hay una división ahí adentro? ¿Hay unas tomas de conciencia? O sea, ¿cómo se ha dado esa transformación? O sea, ¿tiene que ver con las manifestaciones? O sea, desde la distancia, y estoy lejos, como sabes, se me hace extrañísimo que se haya dado ese giro dentro de la misma legislatura. ¿Hay razones para desconfiar o realmente hay la intención de atajar este problema ya pues con un mandato legislativo? ¿Cómo es que está ocurriendo esto? Esto está ocurriendo y a mí no deja de sorprenderme también el vuelo que esto ha tomado en las últimas semanas, porque se combinan muchos factores. Primero, mucha gente hastiada con muchas cosas, con muchas injusticias, mucha gente cansada. Una comunidad respetada, porque esta gente no empezó ayer ni antes de ayer, o sea, la gente dentro del campo ambiental conoce bien de la lucha de estas comunidades. Una pelea con un largo tracto judicial por lo de las ordenanzas, el proyecto que llevaba casi 4 años. Oye, y el vehículo democratizador de las redes sociales. Porque, para usarme a mí de ejemplo, si mi arresto no se transmite en Facebook Live, el impacto no es el mismo. Claro. Porque ya la historia puede tener tantas versiones como teléfonos inteligentes allá en un sitio. Ya no se puede, ya no es los 3 segundos, 10 segundos de un visual en una estación. O sea, el poder que han tenido las redes, la capacidad de convocatoria, porque el miércoles pues fue bastante más visible porque estaba yo, habíamos convocado a medios, había mucha más gente. Oye, que ese día que yo llegué allí era para arrestarnos.
Y allá había 60, 70 personas que si decíamos todo el mundo para adentro, todo el mundo iba. Hay que dividir, hay que establecer cuotas, camadas de gente dispuesta a la desobediencia civil. Pero todo eso ha creado un ambiente de presión política que incluye hasta los alcaldes. Claro. La Asociación de Alcaldes ha aprobado una resolución y ahí hay que reconocer que el alcalde de Juana Díaz, con quien yo tengo muchísimas otras diferencias, pero ha estado con la gente en el tema del gasoducto, está ahora con el tema de la ceniza. Tanto le importa a los alcaldes que esas 44 ordenanzas municipales, eso se aprueba con la firma de los alcaldes populares y PNP. Nosotros lo que tenemos es un legislador municipal, uno solo en cada uno de esos pueblos. Y lograron convencer, eso junto a la tarea evangelizadora de uno de mis compañeros de oficina, Víctor Alvarado, pero esto es algo que lleva cultivándose por unos cuantos años. Uh-huh. Miguel y Lourdes, vamos a una pausa rapidito y regresamos a Puerto Crítico. ¿Qué piensas al escuchar la palabra contaminante? Radiación, químicos, basura, plásticos, humo. ¿Sabías que no todos los contaminantes se quedan en el ambiente? El ruido también es un contaminante de alto riesgo para la salud humana. Es producido principalmente por las actividades diarias del hombre y puede causar reacciones adversas a nuestro sistema, tales como alta presión, dolores de cabeza, agresividad, estrés, pérdida de la audición, entre otros. Tú puedes evitarla no haciendo ruidos innecesarios. La contaminación auditiva pasa inadvertida. Escuela especializada en producción de radio y televisión, Dr. Juan José Osuna. Se mira con las manos y se toca con los ojos. Veo. ¿Qué ves? ¿Qué miran las niñas de tus ojos? Color, Forma, vacíos imagen y texto en Veo. El primer museo virtual lo escucha y lo ve a la 1:00 p.m, sábados alternos por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Saludos, mi nombre es Sixto Isaac Ortiz del programa El Pajeo Musical. Usted se preguntará, ¿y qué rayo es eso del pajeo? Sencillo, es básicamente un programa en donde tocamos todo tipo de música, desde jazz, rock, música electrónica, hip hop, hacemos trivia, hacemos juegos, hacemos preguntas, incluso yo a veces me voy en un viaje y toco hasta música retro. Para que vea, el pajeo significa específicamente eso, irnos en un viaje musical. Así que si te parece bien la idea, puedes escuchar el programa todos los martes y jueves de 10 a 12 de la tarde, como también puedes escucharlo los martes de 7 a 9 de la noche. Así que si te gusta, no tienes excusa, puedes escucharnos a través de bonitaradio.net y la aplicación de TuneIn Radio desde tu celular. La cronología e historia de nuestra bomba y cultura se escucha en Repicando. Folclor, educación, nuevos talentos e investigaciones en el primer programa de bomba de la radio web. El doctor Pablo Luis Rivera y sus invitados nos invitan a Repicando, en directo a través de bonitaradio.net o por Tuning Radio, podcast a través de la aplicación iTunes e iVoox y en el canal de Bonita Radio de YouTube. Y regresamos a Puerto Crítico hablando con María de Lourdes Santiago sobre diferentes temas, ahora específicamente sobre el proyecto del Senado PS 3040, que obviamente está en contra, o mejor dicho, está a favor de la salud del pueblo y en contra de que se derramen las cenizas en el vertedero de Peñuelas, usando todos los eufemismos habidos y por haber para justificarlo. Y que nos estabas contando, me parece una historia bien importante sobre la trayectoria de esta lucha, que es una lucha que lleva mucho tiempo, que también es una comunidad histórica en cuanto a que es una comunidad donde la base, digamos, no solamente del PIB, sino que la comunidad misma ha estado luchando a favor de una vida más justa y más sana en términos ecológicos y en contra de todos estos proyectos. Y quisiera tal vez empezar por ahí para unir este tema con otro. Esta historia que escucho de ti es una historia donde estamos hablando, donde las bases son protagonistas. Así es. Donde los líderes comunitarios y las líderes comunitarias llevan tiempo luchando por todos, porque esto obviamente es una cuestión que afecta a todo el mundo, la cuestión de la salud y la cuestión ecológica. Sabemos que ya no es una dinámica nada más local, nos afecta a todos y todas. Y entonces es una historia de un PIB militante, de un PIB nuevamente desde las bases, que no es necesariamente la historia
que algunos hemos escuchado, incluyéndome a mí, que soy independentista, que llevo mucho tiempo luchando en diferentes luchas, pero que no he estado identificado con el Partido Independentista Puertorriqueño. Y mi interés, a diferencia de Miguel, que también tiene una trayectoria familiar, pero bueno, no quiero meterte al medio, Miguel, con el PIB, donde sí ha habido, digamos, esa militancia. Te pregunto, no sé ni cómo articular la pregunta porque no sé ni cómo organizar las ideas en estos momentos, pero sí quisiera que empezáramos a compartir sobre el PIB en el sentido de hoy, luego de toda una trayectoria electoral que tiene ya más de 60 años, no estoy seguro. Sí, ¿Verdad que sí? Ya más de 60. Acabamos de cumplir 70 años. Ah, 70 años. El 20 de octubre. Pero yo pensaba que eran 64, pero 70. Pues bien, ya con 70 años de experiencia, con altas y bajas, pero en las últimas, desde el 2000 para acá, me parece, no pudiendo quedar inscritos, por diferentes razones, en una coyuntura muy particular, obviamente, en estas elecciones, donde muchos líderes independentistas te apoyaron, pero que a la misma vez otras fuerzas independentistas decidieron no participar por razones que todos sabemos, sobre todo por digamos, la coyuntura de la Junta, estar aquí, que de alguna manera se veía como una pérdida de tiempo estar participando en estas elecciones, además de que obviamente hay toda una tendencia de larga tradición de que no se participa en las elecciones. Eso, pues, aparte de eso, está lo de la Junta y está el que se apoyara el Partido Independentista Puertorriqueño porque representaba la independencia. También habría que sumar el PPT, que aunque no es un partido que aboga por la independencia, tiene independentistas dentro de su organización. Bien, dado esta experiencia en este contexto, hay muchas personas preguntándonos qué va a pasar hoy, no solamente con el Partido Independentista Puertorriqueño, sino con el Partido del Pueblo Trabajador, y no solamente sobre esas dos organizaciones, sino sobre, por usar un término a sombrilla, las izquierdas en Puerto Rico, y aunque digo izquierdas para decir desde la socialdemocracia hasta lo que queramos llamar, socialista, comunista, lo que queramos. Pero las izquierdas que en un número significativo es también independentista, aunque no todos los independentistas necesariamente se identifican de esa manera y no necesariamente los que están en esas izquierdas se identifican como independentistas. Bien, reconociendo todo esto, ahora mismo, María Lourdes Santiago, ¿cómo tú ves que está la situación en términos de primero, el Partido Independentista Puertorriqueño, o al revés, y segundo, en el independentismo, así con nombre y apellido? Y más, sí, ¿cómo tú crees que está la situación y qué tú crees que debe ocurrir idealmente dentro de lo que tú quisieras tú? Mira, estos fueron los resultados electorales. Sí. Fueron bien particulares, fueron bastante extraños dentro del PIB, aparte de los otros elementos. Okay. Porque no logramos la inscripción y de hecho hubo menos votos a la gobernación que en las elecciones pasadas, más o menos en proporción con la pérdida de población, pero lo curioso es... Ese es otro punto ese importante. Es un punto... Sí. Y un detallito, la demografía del que se va coincide mucho con la del independentista. Oh, mira para allá, ok. Gente en edad productiva, gente que quiere trabajar, gente con el arrojo de irse al extranjero, o sea, hay... Pero en las candidaturas locales... Nosotros aumentamos muchísimo. Llegamos a tener, que ¿verdad? Para los números del PIB es un número significativo, 9% en la alcaldía de Aguas Buenas. En San Juan se duplicaron los votos. En todas las candidaturas de distrito para Cámara o para Senado hubo aumento, en algunas el 7, el 8%, y logramos que Denis Márquez entrara a la Cámara, que Juan Dalmau entrara al Senado, además de Vargas Vidot, que también era un llamado a ese voto de protesta contra el establishment, si le queremos llamar así. Pero ese crecimiento no se tradujo en los votos a la gobernación. Mira, por muchas razones. Primero que nosotros hacíamos un llamado a un voto muy ideológico. Para nosotros esta era la campaña de la independencia. Y era para nosotros importante independientemente de los resultados electorales, porque
es un momento en que Exacto. el tema del estatus tiene que estar en primera plana. Y entonces se da ese fenómeno que todos conocemos en la política, que es el de palos y bogas y palos y no bogas. Antes era que el PIB no educaba sobre la independencia, ahora es ¿cuándo ella va a dejar de hablar de independencia? Sí. Pues pasa. Está el fenómeno de los candidatos independientes que apela a un electorado joven que quizás antes veía en el PIB esa forma de canalizar su protesta. Que es que este tema de los candidatos independientes son un fenómeno curioso porque representan en actitud la confrontación al régimen, mientras que en contenido son los hijos predilectos del régimen. Uh-huh. Las políticas de que el estatus no es importante, con eso bregamos después. Cuando Lugar decía, sí, la independencia, pero qué sé yo, en 20 años. O sea, o decir que había votado por la independencia cuando en realidad no votó en las elecciones pasadas. Pero ya ese es otro problema, ¿verdad? Las mentiras patológicas ya son asuntos del psiquiatra. Está las políticas contributivas, tremendamente retrógradas. Uh-huh. Pero el empaque es la actitud de salir del sistema. Y el PIB carga su parte de ser percibido como parte del sistema, porque es un partido de 70 años. Exactamente. Es un partido de 70 años. Y es un partido que no importa cuántas cosas hagamos que sean de confrontación, se sigue percibiendo por mucha gente como un partido muy conservador. Y te voy a dar el ejemplo el tema de las comunidades LGBT. Sí. Yo creo que la primera persona activa en política que dijo yo creo en el matrimonio gay con todas sus letras fui yo. Y cuando aquel episodio terrible de la resolución 99 que quería llevar a rango constitucional el matrimonio entre hombre y mujer, la única voz que se levantó allí fue la mía, la única, yo sola. Cierto. En el hemiciclo. Y lo hice sabiendo que era algo que aún dentro del partido puede generar fricciones, porque eso es un tema complicado. Pero ha sido un tema de vanguardia en el tema educativo, las propuestas que he hecho, que aquí tenemos que acabar con la pública. La escuela pública como la conocemos, eso tiene que cambiar dramáticamente. Cómo revolucionar el sistema educativo. En el tema contributivo, que el PIB ha estado proponiendo cosas, el tema de salud, quien primero empezó a hablar aquí, de un plan universal. Sin embargo, tenemos ese problema de la proyección. La gente sigue viendo, este es el partido, mira, llevan 70 años, mira, o me cae mal Rubén, o me cae mal María de Lourdes, que es algo bastante... a la gente, y no sé si Miguel coincide en esto, pero el tema de las mujeres todavía tenemos que cuidar mucho y tenemos que lucir muy damitas y muy dulces. Y yo no soy dulce. Por ahí va Miguel. Yo no soy dulce. Así que no sé si por ahí va tu pregunta, si me descarrilé demasiado. No, fíjate, me parece que has dicho cosas bien importantes y que o sea, que reconoces argumentos y comentarios que hay por ahí. O sea, que tú conoces lo que se critica, lo que se dice, y más allá de eso, pues reconoces que sí, mira, tenemos 70 años, la gente nos percibe como parte del establishment, aunque obviamente no somos el establishment, porque bueno, 70 años, la gente no nos ve como nuevos. O sea, hay unas razones aquí. Y obviamente... Y lo de hablar en oraciones completas o con palabras de más de 2 sílabas, que eso es un pecado capital. Claro. Miguel, si te quieres meter a la discusión. Sí, hay 2 líneas que me interesan. Definitivamente el tema de ser candidata, mujer, en un país que espera unos códigos de conducta y unas personalidades que se traducen en que me gusta Lúgaro porque maneja una herramienta de seducción en toda su proyección, mientras que María de Lourdes, que es tan antipática, que es tan seca y todo ese tipo de tonterías, ¿no? Que se escuchan, pero que sí, que hasta el periodismo las reproduce muchas veces, con intención o sin intención. Está ese lado, y
Entonces está el otro ángulo, que es la queja eterna, digamos, contra los movimientos independentistas en Puerto Rico y el Partido Independentista, de que es un ideal quimérico, de que responde a una construcción de nacionalismos del siglo XIX que no reconoce que las colonias hoy operan desde bloques financieros que son transnacionales, de que no tenemos un proyecto objetivo, de que somos unos comemierdas también, muy articulados y muy intelectuales, pero muy lejos de las causas y de la gente y todo eso. O sea, esos son como líneas de argumentos que se usan en general contra el independentismo y contra el Partido Independentista, y después lo otro de que es un partido de blanquitos, que es un partido de pasados terratenientes resentidos o de pequeños agricultores que perdieron sus tierras frente a los intereses. O sea, hay 20.000 razones, algunas más históricas, algunas más recientes, para siempre invalidar a este grupo de personas antipáticas, ruidosas, enajenadas incluso, nos han dicho. ¿Cómo manejar todo eso? Porque de momento sales de esta elección y en lugar de ser un discurso de María de Lourdes, otra candidata que no logra la inscripción, el discurso es diferente. O sea, estás ahí en medio de una causa que ha arrancado. Empezaste desde antes de que tuviera ese peso, casi que lo hiciste que tuviera ese peso. Fuiste uno de los agentes, junto con, obviamente, esa labor comunitaria importante. Pero tu figura allí, de momento, le ha dado un destaque a la causa, que es extraordinario, y también una revitalización de tu figura. O sea, no quedas como la candidata derrotada, tú sabes, otra más en el paredón de fusilamiento del Partido Independentista en las elecciones, sino que apareces casi que reivindicada hasta cierto punto y con un potencial de redefinir, esto va a sonar horrible, la marca del independentismo, la razón de ser, de por qué somos o se es independentista. ¿Cómo te posicionas tú? Y obviamente con mucho respeto, o sea, no quiero ser cínico en mi construcción, y cuando digo marca lo digo con mucho respeto, pero en la percepción que sí tiene el público dentro de redes sociales y dentro de un marco noticioso cada vez más complejo, pero también que ofrece más oportunidades para que tu nombre entre de otra forma. Y de momento la mujer combativa, que dice las cosas como son, no es un problema, porque es exactamente ese tipo de liderato lo que hace falta cuando pues la salud del pueblo y nuestra propia sobrevivencia está en juego. ¿Cómo tú lo ves? Con eso vamos a una pausa y regresamos bien rapidito a Puerto Crítico. Dicen que a través de la música viajamos en el tiempo. Los éxitos que nunca pasan de moda los escuchas en La Rocola. Escúchala en vivo a través de bonitaradio.net o a través de la aplicación de TuneIn Radio. Hola, soy el doctor Emilio del Carril y estoy aquí para invitarlos a escuchar De Letras. El quehacer literario tiene su espacio en el primer programa radial de literatura desde la radio web. Conversamos con aquellos para quienes la palabra es el oficio. Escúchelo por bonitaradio.net, por podcast a través de iTunes e iVoox o por el canal de YouTube de Bonita Radio. Musicaliza es un podcast de música alternativa alrededor del mundo, más noticias de la industria de la música. Puedes escuchar Tu Mundo Alternativo por Bonita Radio con Armando Díaz y Carla Martínez, en vivo por TuneIn Radio y como podcast por iTunes. Fotografías de un país. Gracias, compañero. El tiempo se espera que continúe parcialmente nublado con posibilidades de lluvia en pueblos del área este. Lo que nos desconecta. Vamos, papi. Nos une. Una vez alguien preguntó, ¿qué valor tiene la cultura cuando la experiencia no nos conecta con ella? Culturéate es la revista radial que nos acerca a la identidad, pero sin perder la movilidad. Perpetuamos las dimensiones esenciales de la vida humana desde la entrevista, porque la cultura es lo que queda cuando todo se olvida. Escuche Culturéate en directo a través de bonitaradio.net o por TuneIn Radio, podcast a través de la aplicación iTunes e iVoox y el canal de Bonita Radio de YouTube. Y regresamos a Puerto Crítico con María de Lourdes Santiago, hablando de justicia ambiental, independentismo, PIB, muchas cosas. Y hay una
hay un comentario, pregunta y reflexión de Miguel y que pues está en el aire y estamos esperando. Primero, Miguel, que a mí no me parece ni cínico ni inadecuado el que te refieras a lo de cómo redefinimos la marca o cómo refrescamos. Por el contrario, yo creo que es un término justo. Y que nosotros como institución política nos tenemos que plantear qué hacemos en un mundo tan mediatizado y tan dependiente de la inmediatez. El tema de las redes ha revolucionado la forma en que se hace política, porque es que lo que no aparezca en Facebook no ocurrió. No ocurrió. Y eso puede ser malo por 1000 razones, puede ser bueno por 1.000.000 de razones. Exacto. Pero la realidad es que nos queda aprender cómo manejarnos en ese mundo y yo soy la primera en reconocerlo. Yo creo que hicimos algo de avance durante la campaña utilizando más esos vehículos, pero claro que nos falta y un poco hay que despojarse del purismo que quizás a veces pesa más de lo que debe. Pero hay algo, mira, en el final de la campaña, aún antes de que ocurriera lo de Peñuela, pues te podrás imaginar, o sea, es un momento difícil, o sea, yo hubiera querido llegar al número de la inscripción. Que nada, un número es un número, ¿verdad? Es como cuando dicen, este año no llegamos a las 1.000 muertes, solamente hay 998 asesinatos. ¡No! ¡No llegamos a los 1.000! Pues es un número arbitrario, ¿verdad? Y el 3% es un número arbitrario, pero uno quiere llegar a él. Pues, hay un símbolo, ¿verdad? En eso. Y sin embargo, la reacción de la gente desde el primer día era de satisfacción con la campaña, porque independientemente del resultado electoral, a mí la gente me vio sudando en la campaña. Yo le decía aquí a Juanqui que es que a mí lo mío es la calle. Me gusta mucho. Y yo trabajé y la militancia del PIB me vio en la calle, además de los 800.000 foros que yo no sé, hasta en la Asociación de Perros Poodles hubo comparecencias. Era una cosa, no hubo sector al que uno no llegara de alguna forma. Y había ese sentido del trabajo hecho, y desde el primer momento la actitud de todo el mundo, aún los no pipiolos, aún los no independentistas, y contamos también, para nosotros fue, mira, hay cosas, las ganancias a veces no son independientemente de los números, pero yo creo que era importante que mi generación en el partido tendiera puentes hacia otras organizaciones independentistas. Y para mí fue bien importante el apoyo a mi candidatura de gente como los copresidentes del MIN, de gente como Arturo Hernández, René Pérez, un abanico de gente con la que era importante que nosotros tuviéramos esos vínculos. Y yo creo que eso es una ganancia enorme, enorme. La gente nueva que uno ve cuando tú estás en la calle en campaña y tú dices, mira este candidato a alcalde de Utuado, mira la candidata a senadora Carolina, tú ves, aquí hay futuro, aquí hay con qué echar para adelante. Es como conjugamos eso para hacer más evidente la pertinencia y la necesidad del independentismo. Reconociendo, el PIB es un vehículo electoral del independentismo. Hay otra gente que está haciendo otras cosas. Y un ejemplo importante, lo que está haciendo la diáspora independentista en Estados Unidos. Grupos como Call to Action y otras organizaciones. Así que por ahí vamos. Nosotros estamos en un proceso yo no quiero hablar tanto de reflexión o introspección o autocrítica porque me está un poco medio coelo. Okay. Pero sí estamos viendo y pensando y hablando de lo que pasó. A nivel de los comités, y sí hay que hacer unos ajustes, sí hay que hacerlo. Y María Lourdes, como parte de esa conversación, ¿no te parece que sectores, digamos, que se identifican con causas progresistas en lo social, en lo económico, incluso en lo político, pero que no necesariamente se ven a sí mismos como independentistas, ya sea porque entienden que la definición de lo nacional no es el camino, y no estoy hablando del PPT en particular, que sigue un estribillo en esa línea, pero sí puede haber personas que hayan militado con el PPT. En general, lo digo por un electorado joven o más joven, que sí se identifica con el progresismo, que estaba dispuesto incluso a mover la candidatura de Bernie Sanders en Puerto Rico, y que podrían ser eventualmente una fuente de crecimiento para el partido. O sea, hay
espacio, y esto para personas que no necesariamente están en el bando independentista a nivel ideológico de solución final del país y demás, pero que sí tienen sintonía y comulgan, digamos, con el progresismo como causa sombrilla que aglutina un montón de cosas con todas las diferencias. O sea, hay espacio para ese tipo de concertación, alianza. ¿Cómo lo ves? Porque también ha habido una percepción de que el independentismo en ese sentido pues ha sido muy categórico, ¿no? En su definición. No, la independencia es lo que nos organiza, somos un partido ideológico, esta es nuestra línea, lo acabas de decir incluso, pero ¿cómo cierras la puerta a ese otro tipo de sumas que pudieran incluso impulsar tu candidatura o la de quien sea en el futuro? No es cerrar la puerta, pero no vamos a bajar el tono del discurso independentista. Sobre todo ahora, o sea, no sé exactamente a qué te refieres con abrir espacio, pero transacciones como puede ser un poquito menos independentista. pues no, porque nos parece que este es el momento, independientemente de nuevo de lo que pase, y ya te dije cómo los resultados electorales han sido tan distintos a distintos niveles, pero si algo presenta la coyuntura de la Junta es la oportunidad de hablar de el estatus. Porque mira tú hablas de las fuerzas, hay dos cosas, ¿verdad? Están las fuerzas progresistas que se pueden identificar con temas del ambiente, de género, educación especial, por hablarte de asuntos con los que yo he trabajado bien intensamente. Mira, y a la hora de la hora esa gente no votó por mí. No votó por mí. Gente que yo sé que se emociona cuando me ve porque le ayudamos al niño con diversidad funcional a encontrar una escuela, porque fueron a uno de los muchos talleres que dimos de educación especial, a la hora de la hora no van a votar por mí. Pues, eso será asunto, ¿verdad? Caramba, tú eres el sociólogo aquí. Juanqui, que le explique. Eso es uno. Pero lo otro es, mira cómo funciona en términos estrictamente nuestra relación con los Estados Unidos. Todo el mundo, hay que acabar con las leyes de cabotaje. Las leyes de cabotaje son malas y hay gente que se ha convertido en leyes cabotajistas. Tienen una causa, una cruzada con las leyes de cabotaje. Hijo, las leyes de cabotaje existen porque somos ELA. Lo mismo, el problema de la desigualdad contributiva, que en Puerto Rico está muy, muy amarrado al tema del estatus, porque es una cultura de privilegio a la empresa de afuera. La imposibilidad, aquí todo el mundo le revienta otro Walgreens, otro CVS y las megatiendas. Pues que no podemos hacer nada, porque antes podíamos y el Tribunal Federal dijo que no. O sea, se va dando una aceptación cada vez más amplia de las cosas malas de la colonia, pero todavía no empatan. La colonia es mala, por lo tanto debemos ser independientes. ¿Cómo uno cómo uno hilvana esas dos cosas? Yo no sé, ustedes que me digan. Llevamos desde Betance tratando de ver cómo eso se hace, pero... Pero mira, yo creo, por dar un ejemplo, yo creo que lo estás haciendo ahora mismo. Es decir, con esto de las cenizas, y ya sé que lo estabas haciendo desde antes con lo que has dicho, comunidad LGBT, con educación especial, etcétera. Sin embargo, tal vez en coyunturas como esta, con esto de las cenizas, de repente ahora mismo el discurso tuyo no es como la muchacha esta que hizo los muñequitos, estoy seguro que la viste. De la nada. Independencia. Pues el discurso tuyo no es ahora mismo sacar una varita mágica. Independencia. Aunque puedas decir, sí, Juanqui, pero sí, independencia por tal y tal razones. Chévere. Pero es un discurso de justicia ambiental. Es un discurso de cantidad de cosas. Es decir, cuando uno piensa en gente como Casa Pueblo, Misión Industrial, etcétera, etcétera, uno sabe que son independentistas también, pero su discurso no ha sido el independentismo y han logrado unas cosas tal vez increíbles que a lo mejor con el discurso independentista como protagonista. Para empezar, que quién le iba a dar un chavo a Casa Pueblo del gobierno si se identificaban como independentistas. Ahí la gente también tiene que hacer su transacción. Por supuesto. Tienes razón. Y esas cosas, por supuesto. Entonces, pero es un poco eso. Yo creo que este debate, yo no sé si se da afuera del PIB. Igual se da y la visión que algunos de nosotros hemos tenido del PIB es totalmente errónea. Es decir, no hay cabida para... bueno, se está dando aquí, pero porque uno se desespera también. Uno dice, ¿cómo vamos a expandir
la lucha tanto por la descolonización como por que va junto, ¿no?, de la justicia social. Porque por un lado, yo no quiero una independencia monárquica fascista. A eso iba. Exacto. Mira, hay dos preguntas fundamentales. Primero, ¿cómo uno hace más independentista? ¿Cómo hacemos más independentistas? Esa es la pregunta. Pero lo otro es, mira, la independencia para nosotros están las razones o las condiciones necesarias y las condiciones suficientes. La independencia es una condición necesaria para el progreso de Puerto Rico. No es una condición suficiente porque queremos una independencia donde toda la gente valga lo mismo ante la ley, donde las comunidades sean respetadas, donde lo común sea un bien apreciado. Y yo quisiera pensar que parte de mi tarea es cómo engarzamos esas dos cosas, y si quizás atendiendo lo segundo llegamos a lo primero, que aquí no está escrito, ¿verdad? O sea, un poco estamos aquí hablando sobre la marcha y necesitamos los dos de un café, pero pero por ahí va. Bueno, con eso, Miguel, ve preparándolo. Vamos a una pausa y regresamos a Puerto Crítico. Hola, soy el doctor Emilio del Carril y estoy aquí para invitarlos a escuchar De Letras. El quehacer literario tiene su espacio en el primer programa radial de literatura desde la radio web. Conversamos con aquellos para quienes la palabra es el oficio. Escúchelo por bonitaradio.net, por podcast a través de iTunes e iVoox o por el canal de YouTube de Bonita Radio. Are we recording? I think we're recording this. Hello, this is Dr. Richtofen. Y Emo White. Y JRC con nuestro técnico Robaneno. ¡Woo! Y puedes escuchar La Pizzería todos los viernes de 6 a 7 con nuestros personajes como... It's me, Mario. My name is Jeff. En What the Fun tenemos secciones de juegos, películas, series, cómics y secciones de vacilón. Todos los viernes de 6 a 7. Esto es solo el comienzo. Hacemos análisis en serio. Claro. Entonces yo creo que en ese sentido los compañeros vieron la puerta abierta de decir, pero espérate, este es el que habla de tanta moralidad. Claro. Y dentro de ese mismo contexto está haciendo todo lo contrario. Yo siempre he dicho que ojalá Tomás Rivera Chats nunca tenga poder, porque puede ser que él reúne todas las características de un dictador. De un dictador. Pero la ves en broma. Tú sabes que Cucuza salió en el closet, ¿verdad? Para mí siempre estuvo fuera, pero es que ella vivía como en una vitrinita. Pero porque tú dices eso. Cucuza estaba como el que le pega el cuerno en el barrio, que es el último que se entera. Aquí nadie se salva. Hoy el punto eres tú. Sábados a las 10 de la mañana por Bonita Radio. Fonografías de un país. Tú me conociste de Limpio. ¿Acaso no puedes ver más allá de tu propio egoísmo? No me vengas a no puedes pensar en mí como mujer. No puedes pensar en tu hijo. No puedo más. Todas las veces que esa me está llorando pensando en ti. Deja de pasarle la mano, que te he sentido tanto, pero te vas a terminar brillando su débil. Lo importante es que el rock suene más duro que los problemas. Radio Arte. Todo lo que hago lo hago por ti. Es que tú me sacas lo mejor de mí. Soy todo lo que soy, porque tú eres todo lo que quiero por ti. Hola Puerto Rico, te habla René de Calle 13 y vengo a decirte que amar no es controlar, no es golpear, no es obligar. Amar es respetar y dejar ir cuando llega la hora de decir se acabó. Amar a una mujer es quererla feliz aunque no estés junto a ella. Si has pensado en hacerle daño a tu pareja o expareja, detente y piensa, usa la cabeza, usa el casco, busca ayuda. Habla con alguien, pon distancia, protégela y protégete. Abraza la vida y sea un hombre que ama de verdad. El amor no mata, no agrede, no controla. El verdadero amor libera. Únete a Proyecto Matria, Prensa Comunitaria y esta estación. Y di no a la violencia machista. Que no muera una mujer más. Por ti, todo lo que hago lo hago por ti. Es que tú me sacas lo mejor de mí. Una vez alguien preguntó, ¿qué valor tiene la cultura cuando la experiencia no nos conecta con ella? Culturéate es la revista radial que nos acerca a la identidad, pero sin perder la movilidad. Perpetuamos las dimensiones esenciales de la vida humana desde la entrevista, porque la cultura es lo que queda cuando todo se olvida.
Escuche Culturéate en directo a través de bonitaradio.net o por Tuning Radio, podcast a través de la aplicación iTunes e iVoox y el canal de Bonita Radio de YouTube. Y regresamos a Puerto Crítico con María de Lourdes Santiago, hablando del independentismo en Puerto Rico, hablando también de la justicia ambiental y de otros temas que vamos a seguir conversando. Y estábamos en esta conversación sobre análisis, no quiero decir reflexión, no quiero decir, imagínate, Coelho, no quiero... Después de lo que dije, lo siento. Terrible, pero bueno, en ese proceso nos preguntamos, obviamente, estamos en un momento histórico en muchos sentidos. A nivel demográfico, pues sabemos que, por lo menos desde que se recogen censos aquí de manera sistemática, sabemos que pues, es la primera vez que tenemos menos población adentro que afuera. Mencionaste también unos detalles importantes de cómo, digamos, de la especificidad de esa demografía, que es interesante, y cómo eso se puede relacionar también a diferentes tendencias políticas. Obviamente está la Junta de Control Fiscal, está Trump en los Estados Unidos, que viene por ahí. Y más allá de eso, una derechización a nivel mundial, no solamente como, digamos, la hegemonía del neoliberalismo, el capitalismo neoliberal, sino también ya a una derecha mucho más agresiva, que Carlos Pavón le llama neoconservadurismo, ya no neoliberalismo como tal. En fin, hay muchas cosas pasando en el mundo y Puerto Rico es parte del mundo y estamos en una coyuntura bien dura. En tus reflexiones, y ahora sí, aunque suene Coelho, pero ya como María de Lourdes, sí como mujer política y también como mujer ciudadana, como ciudadana comprometida con las causas más justas. ¿Cómo tú te sientes? Me gustaría saber cómo tú te sientes y qué piensas al respecto. Yo recuerdo cuando hace como... qué sé yo, 10 o 15 años, uno veía las noticias europeas y los skinheads y los neonazis y uno empezaba a ver de contra, son muchachitos. Uh-huh. Son gente bien joven, pero era una cosa un poco lejana. Y yo creo que la elección de Trump nos ha puesto eso, ¡pam!, ahí. Y no por Trump, mira, un millonario excéntrico. O sea, estadísticamente tenía que aparecer en un país tan grande y tan rico como tenía que haber. El problema son los millones que creen que el tipo es lo que es, lo que eso dice de los Estados Unidos como nación. Uh-huh. Y entonces vemos eso allá y vemos la faena contra los movimientos de izquierda en toda América Latina, ¿verdad? Después de ese resurgir de la pasada década, lo que vimos en Bolivia, en Ecuador, en Venezuela, Nicaragua, que se sostiene con unas condiciones. Nicaragua es un caso aparte, un caso aparte del sandinismo. Cuba y son cosas que son de preocuparse porque son movimientos que vienen apadrinados por los grandes medios corporativos de comunicación y te comentaba algo que estaba leyendo de una palabra que escuché, la posverdad, o sea, de pronto es cierto lo que se diga, en la medida en que algo tenga difusión, más aumenta el nivel de credibilidad, más se cimenta la certeza en ese dato, ¿cierto? ¿No? Que desarrolla la gente y la verdad parece no ser tan importante. Y eso es un fenómeno complicado. Y es algo que tiene que ocuparnos a todos y en el caso nuestro, hilvanando un poco con lo que te decía, porque Puerto Rico tiene que prepararse. Yo no tengo duda de que aquí van a pasar cosas con el tema del estatus, porque ya los americanos no están contentos con el ELA. Entonces, el amor se les acabó. Y en esa transición nosotros tenemos que preparar al país, no solamente en términos de una nueva relación con los Estados Unidos, sino una nueva relación con nosotros mismos. Un país, y cayendo en el cliché, ya caemos completos en el cliché, ya nos vamos, un nuevo país, un país distinto. Cliché, ya. Pero tenemos que plantear qué vamos a hacer, qué es lo que vamos a levantar en Puerto Rico. Miguel. Sí, mi pregunta al final es sobre, digamos, los escenarios de comparación entre Cuba y Puerto Rico, eterna
eterna pregunta, pero ahora pues con el fin físico de el caudillo, el héroe, el dictador, el tirano, como quieran llamarle a la figura de Fidel Castro. O sea, frente a esa coyuntura y un país que por lo menos se evitó los pasos de desarrollismo rapaz que vivimos en Puerto Rico, cómo se abusó de nuestro territorio, cómo tenemos una infraestructura deficiente, pero a la misma vez muy costosa de mantener porque no hemos tomado decisiones sobre nuestro territorio, versus un país que tiene una infraestructura física y social con mejores huesos, por más deterioro que tenga que la nuestra, con mejores posibilidades incluso de insertarse en una lógica ecológica, sustentable, por así decirlo, con un pueblo con unos niveles de salud mucho más altos que el nuestro y de educación. O sea, cuando se comparan estas dos historias, y recuerda que siempre Cuba era el cuco de por qué había que votarle en contra a los independentistas, sí, a esa gente barbúa, rara, apestosa, que lo que quieren es cerrar Plaza Las Américas, los fast food, quitarnos el auto y la casa de urbanización. Y yo no tengo ningún problema con todas esas. De hecho, yo lo cerraría mañana. Y el carro se lo entrego al dealer, no importa. Pero con un trencito urbano, pero siempre esas dos vitrinas, sobre todo la vitrina del territorio, se ha usado para vendernos desde la seducción la conveniencia de estar vinculados a Estados Unidos y la exageración de unos supuestos índices de ventaja de salud, de educación, de bienestar y demás, con que Puerto Rico dice que sale como vitrina privilegiada versus la Cuba del fracaso y de todo lo demás. No hay que exagerar los logros de la revolución y entrar en esas especies de hagiografía. No es ahí por donde vamos, pero la pregunta sigue sobre el tapete, hoy más que nunca. O sea, después de todos estos años, siglo y pico, o medio siglo y pico de distancia, habemos estos dos escenarios, políticos, económicos, sociales, en el Caribe, para la inspección del público, del mundo entero, de quien quiera mirar dónde las batallas ideológicas del siglo XX terminaron, y pues el mierdero en donde estamos. ¿Cómo te posicionas tú frente a eso? Porque sí, la independencia incluye una especie de escenario, de imaginario, de sueño, de qué queremos ser como país, o sea, o qué no queremos ser. Y aparte de esa fantasía, pues es una fantasía que siempre se va a medir contra el modelo cubano y lo que otros mecanismos políticos produjeron o económicos produjeron en relación a eso. ¿Cómo tú lo ves? Mira, ahí está, me parece, la comparación necesaria. ¿En qué consiste realmente la democracia? ¿En los 6 candidatos a la gobernación o en que la gente puede ir a un médico sin pagar y en tener buena educación? O sea, o cómo uno compagina las dos cosas. Y ahí yo no creo que nadie tenga una respuesta. Nosotros nos dicen, tienen que construir el modelo de la independencia. Bueno, nosotros tenemos que construir unas cosas en el país. Yo no sé si tanto como el modelo de la independencia, porque esa la van a hacer todos los puertorriqueños. Y por eso es que yo decía que tenemos que prepararnos para esa transición, porque la razón por la cual podemos hablar de salud y educación en Cuba es porque ahí no están los todopoderosos intereses comerciales que en este país son los que gobiernan con el consentimiento entusiasta de la gente que sufre por ese dominio. ¿Cómo enderezamos eso? Yo no te puedo dar una respuesta. Yo sé que hay que empezar, esto es como te digo, como cuando la casa cogió fuego y tú dices, o sea, ¿qué me llevo? Pues te llevas lo que agarre. O sea, ¿cuál es mi trinchera? ¿Dónde estoy yo? Y por ahí tenemos que empezar todo, empezando por mi partido. Pues hoy nuestra trinchera es lo de Peñuelas, pero tiene que seguir siendo todas las otras cosas. Y creo que esa es la vía por la que tenemos. Yo no creo que sea un momento para hablar con certezas absolutas. Redundante como suene eso. Yo creo que es un momento de uno de ir viendo y de ir tomando de muchos sectores. María Aurelia, entonces, te escucho, obviamente, y ese ir tomando de muchos sectores, nuevamente, en una coyuntura muy crítica, en un proceso que se va definiendo también mientras vamos marchando, literalmente cada vez más. Y eso incluye luchas como la de Peñuelas, con la que empezamos hoy. Miguel habla de Cuba, también menciona a Fidel, y yo te veo hoy y digo, bueno,
el Partido Independentista también va a pasar por un momento de transformación, porque los grandes patriarcas, o como lo queramos, uno lo ve acá como patriarca, también se van a ir, ya, o se están yendo, o yo no sé cuán protagónicos son en la dirección del partido y demás. Pero tú tienes ya un lugar importante de liderato en ese partido. Ahora son, digamos, los nuevos líderes, por llamarle así. Este proceso de discusión, de apertura, democratización o lo que sea, que a lo mejor siempre ha estado ahí, ¿hacia dónde va esto? No sabes aún porque no puedes hablar por el partido. Me dijiste que sí hay un proceso yo sé que sigo machacando esto, pero es que me interesa. Quiero saber hacia dónde va el PIP. Mira, yo creo primero que tenemos que dirigirnos al tema de la revitalización de la militancia de base. Okay. ¿Cómo uno trae gente joven a la política? Dentro de la coyuntura de esta generación, ¿verdad? ¿Cómo uno lo saca de la militancia de Facebook? Y del momento, porque mira, de pronto Peñuelas puede ser muy sexy. Que está en oye, pero para llegar al momento en que estamos hoy en las noticias, ahí hay una década de trabajo cuando a nadie le importaba. Entonces, lo nuevo que se construya va a empezar desde esa oscuridad, desde ese espacio pequeñito. Cómo uno entusiasma a esa juventud y le hace ver la posibilidad del largo plazo. Para nosotros esa tiene que ser una tarea. Y para nosotros el largo plazo es la independencia, pero es un país con estructuras más justas, con políticas más solidarias. Ese tiene que ser un punto de partida. Y eso tiene que ser, o sea, ¿qué hacemos? La pregunta no es en general, la pregunta es ¿qué hacemos en Jayuya? ¿Qué hacemos en Cabo Rojo? ¿Qué hacemos en el Comité de Ponce? ¿Qué hacemos? Y eso hay que verlo. Y probablemente esta coyuntura de Peñuelas pues, nos da una visibilidad que permite captar la atención. Entonces, pues no podemos permitir que nos pasen estos 15 segundos por el lado. Exactamente. Eso es importante. Hay otros temas en los que yo creo que el partido tiene que... Aquí hay unos temas de futuro. Mira, lo de Peñuelas ha puesto de relieve el tema energético. O sea, el tema energético es mucho más que el aumento en la factura. Claro. Es un tema complejo, un tema más árido, pero está ahí. El tema de la agricultura, de que lo que representa la agricultura con las... yo creo que es el tema que mayores dimensiones tiene en política pública. Tiene que ver con utilización de terrenos, tiene que ver con economía, tiene que ver con relevo generacional en muchos elementos, tiene que ver con salud, tiene que ver con mercadeo, tiene que ver con nuestra relación con las grandes corporaciones que ocupan un espacio como Monsanto, Dow, Syngenta. Ese es un tema que yo creo que el PIB tiene que estar más presente y manejarlo desde la base. El tema de la droga, que no quiero dejar de mencionarlo, porque es que cada vez que aquí hablaban de la cosa de la marihuana, y esto aumenta la creatividad, y esto es tan cool. Mira, el problema aquí en Puerto Rico no es la marihuana. Aquí el problema es que aquí los adictos se inyectan 7 veces al día heroína contaminada, con jeringuillas infectadas, pero eso no es chic. Claro. Pero esos son esos temas del día a día. Aquí hay que empezar a hablar todo el mundo. No, que si descriminalizamos la marihuana, no. Aquí tenemos que empezar a hablar de descriminalizarlo todo. ¿Qué vamos a hacer con todo? ¿Cómo el Estado le provee la heroína a las personas que son dependientes y que lo van a hacer hasta el fin de sus días? Porque me puedes hablar de la nueva coronera de la policía y de todas las patrullas bien bonitas y pueden estar con armas automáticas. Mientras aquí se siga consumiendo droga como se consume, aquí no va a bajar la criminalidad. Y esa es como que una verdad grande como un templo que aquí nadie quiere ver, porque no es simpática. Y por ahí, pero creo que me fui ya del tema. No, al revés, buenísimo. Yo creo que, bueno, primero, muchas gracias por estar aquí. Número 2, me parece que los temas que has tocado sí son fundamentales y que también rompe precisamente esos discursos dominantes, sobre todo de la marihuana que acabas de decir, y que es fundamental. Y que al final también muchos de los heroinómanos que están por ahí, también hay unas relaciones ahí de clase que no se quiere tocar y demás, claro. y que es bien importante trabajar. Y seguimos en la lucha. Yo creo que ese es el mensaje y que la independencia es, digamos, vivirla, ¿no? Es comenzar a hacerlo desde esa lucha cotidiana. Y mira, ver en el ejemplo de Peñuela la posibilidad de la posibilidad. Muy bien. Costó mucho, pero está pasando. O sea, hoy el presidente de la Junta de Calidad Ambiental terminó en la sesión de interpelación diciendo que hay que aprobar el proyecto.
El presidente de la Junta de Calidad Ambiental, que fue con eso que empezó Miguel, ¿qué ambiente hay? Pues mira, hay los votos, están los votos. Eso puede pasar. Y yo creo que esa sería una victoria tan importante porque algún día tienen que ganar los buenos. Necesitamos que sea como en los cuentos, que de vez en cuando tengamos un final feliz y seguro. Ese sería por lo menos un comienzo feliz, creo yo. Perfecto. Sí. Tengamos el final feliz y en eso terminamos en Puerto Crítico hoy, felizmente, para seguir Muchas gracias a ustedes. Gracias, Miguel. Gracias a ti. Gracias un millón. Nos vemos la semana que viene. Gracias a Sixto Ortiz, como siempre, por hacer este programa posible. Nos vemos la semana que viene en Puerto Crítico. Escuchas Bonita Radio. Síguenos en las redes sociales, facebook.com/Bonita Radio y participa del Thrift Chat y Creatividad Boricua 101. En Twitter, Bonita-Radio. En línea con tu mundo.